¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Y es viernes, se viene fin de semana, bien lo sabes, la conversación y la reflexión distinta en el póker político. Ya, están listas las fichas, están listas las cartas, está lista la mesa, está lista la ruleta, están preparados los temas y están listas nuestras invitadas y nuestro invitado para conversar esta noche. Voy a partir por pajarita nueva en este juego, la diputada Ana María Gazmuri. ¿Cómo está, diputada? Muy bienvenida, bien. primera vez que Muchas está gracias. acá. Sí, pues no me habían invitado antes. No, pero está muy bien. Cuando quiera, no venga diputada, Sí, ¿no? y no hice muy bien las tareas porque no miré muy bien cómo era el juego. Ahí así que la voy aquí explicando porque tenemos aquí ya comensales que son... Perfecto, ya que son habitués. Sí. Vicepresidenta del Partido Acción Humanista también. Sí. ¿Ah? Bienvenida, diputada. Muchas gracias. A mí no me ¿Cómo diga está? vieja conocida, porque ya lo sé. Aunque hace estos años que nos conocemos ya, Sí, Gloria, de sí, tiempo es aquello, verdad. ¿no? De la Radio Futuro Uy, mucho. en adelante. ¿Te acuerdas ¿ah? cuando yo estaba armando Evópolis? Claro, el año claro, 2016. claro. Eran sus primeras armas políticas Así es. cuando Y yo estaba iba, Gloria. era panelista en Palabras Sacan Palabras. Sí. ¿Cuántos años? ¿Hace 8 años? ¿Cuál hace De la- más o menos? 2016, 17. 2016. 8 años. Porque es Imagínese. cuando nos instalamos en la sede actual, que fue Mira. más o menos en ese. Y 8 años después vuelve como Aquí. presidenta de Evópolis. Tal cual. Bienvenida, Gloria. Felicitaciones por todo este largo camino también. ¿eh? Muchas gracias. Exconvencional. Sí. ¿Cómo se llamaban los convencionales de la segunda? Consejeros constitucionales. Consejeros constitucionales. Ya, Sí. muy bien. Ya Hicimos hablaremos lo que de todos pudimos. estos temas, lo hablaremos. Gloria, bienvenida nuevamente. ¿eh? Muchas gracias, Fred. Y también está con nosotros el diputado Raúl Soto del PPD. ¿Cómo está, Raúl? Muy bien, Freddy. Un gusto estar acá nuevamente, saludar a Gloria, a Ana María y bueno, espero que sea un buen juego. Sí, y tenemos y una buena harto que conversa, hablar. Por supuesto. Desde la como región de viernes en la O'Higgins. noche. Así es. ¿Ah? No hay una región de carrera. Este país sería distinto si hubiese una región de carrera. Bueno, Probablemente. sí, por supuesto que sí. Ya, vamos a... Comencemos con usted, Anita. Ya, pues, ¿Le parece? pajarita nueva, ya, perfecto. ¿cómo se juega? ¿Qué Usted me carta dice. tiene que poner la carta que nos trae para comenzar la conversación? Yo para comenzar esta conversación Ah, he traído mire. esta carta. Es la carta, A yo ver, la voy a ayúdame ayudar porque ponerla, tiene aquí por favor. Ya. Ahí tiene está. como una mañita esto. Oye, Es- yo la puedo poner, pero ¿Ves? Era cierto que estaba con mañita, no era problema de principiante. Ahí eso Ah, ya. falta, hay un problema físico. Ahí Ya, sí. ahí está. Sí, bueno, me parece... La ministra Carolina la Toa, ministra ministra Carolina que Toa. está en el ojo del huracán, ¿no? Por todos Exactamente, los y por casos eso que ha habido mismo de yo creo balacera. que hoy día nadie es indiferente frente a la crisis de seguridad que estamos viviendo, los Ya. lamentables incidentes que dejaron la cantidad de Diputada, fallecidos. veamos la noticia para Sí, que usted nos perfecto. explique, ¿no? Porque este es el contexto de la carta que trae la diputada Gazmuri. Homicidios en la región metropolitana suman 253 en el año y gobierno reconoce que, comillas, lograr resultados es más difícil en la zona. Las cifras de la región metropolitana se contradicen con la realidad a nivel de país, donde los asesinatos han disminuido en lo que va del año, dice EMOL. Efectivamente, y particularmente preocupante lo que costó la vida a 4 niños en Quilicura, después 5 personas en Lampa. Entonces, claramente aquí lo que estamos viendo es una penetración del crimen organizado, una penetración del narcotráfico en todos los estamentos ya de nuestra sociedad que están transformando a los niños en niños soldados del narco. Entonces, evidentemente que este tema es un tema por el cual nos convocó el defensor de la niñez recién esta semana también, porque aquí hizo un llamado al trabajo transversal, desde todos los ámbitos que tenemos que poner, sin dejar ningún elemento afuera para lograr enfrentar esta crisis de seguridad. ¿Y por qué yo entonces, más allá, por supuesto, con su rol como ministra y todo lo que implica las cosas que ya han anunciado el Ministerio de Seguridad, que es algo fundamental, y todas las medidas que se están tomando para intensificar, el aumentar la dotación de carabineros en la región metropolitana, cierto, 500, que todavía puede parecernos poco, pero todas esas medidas, nada de esto estará completo, todo este abanico de acciones que tenemos que tomar, si no retomamos algo que la ministra Tomás hizo suyo durante mucho tiempo y que quizás en este periodo como ministra no la hemos visto referirse al tema y que tiene que ver con arrebatarle el mercado al crimen organizado. ¿Y esto por qué lo digo? Ella lo dijo después de ser alcaldesa, esto fue algo que ella se lo ha señalado todo el tiempo, ¿no? La necesidad de replantearnos la política de drogas. Y esto parte, recordémoslo, con el actual senador Insulza, cuando ya él en sus cargos internacionales, ¿cierto? Ya decía que esto era algo que había que empezar a transformar. Ahora que eres estado de sitio, Insulza. Bueno, es que por eso es bien curioso. Yo en eso no estoy de acuerdo con el senador Insulza en pedir estado de sitio. Creo que es una... Perdón, escuchemos lo que dijo precisamente el senador Sí. Insulza por Perfecto. Arica y
profundizamos en esta arista que usted nos trae, este tema, diputada. Ahí está. En Santiago no tenemos buenos resultados. Las cosas no andan bien. Hay que retomar el control y para eso yo soy partidario de darle al presidente de la República las mayores atribuciones posibles, que son las que están en el estado de sitio. Esto no es un tema de derechos humanos, estos son temas que están en la Constitución, y la Constitución política del Estado está escrito ahí, que el estado de sitio existe, se puede proponer y se puede discutir y se puede rechazar o aceptar, pero por lo menos tengamos una discusión seria sobre cómo contenemos el crimen. Muy bien, arrebatarle el negocio entonces a los narcotraficantes. Claro, entonces yo no estoy de acuerdo con el senador Insulza, más estoy de acuerdo con la postura del presidente, pero yo recuerdo que el senador Insulza también ha sido un promotor absoluto desde su cargo, ¿cierto?, en la OEA, lo que pudo percibir, y esto tiene que ver también con lo que pasa internacionalmente. No puede ser, como nos está ocurriendo, que nos transformemos en un país isla que nos va al ritmo de la regulación y transformación de los otros países, porque nos transforma en un, ¿cierto?, en un bolsón. O sea, desplazamos la criminalidad y el narcotráfico hacia Chile cuando no actuamos regionalmente frente a lo que ha hecho Argentina, lo que está haciendo Brasil, lo que ha hecho Colombia. Entonces, necesitamos con urgencia, si de verdad queremos en toda la amplia gama darle frente al problema de seguridad que tenemos, y obviamos que hoy día se le inyecta diariamente $1 millón al crimen organizado, el 80% corresponde a cannabis. Evidentemente que si partimos por regular el cannabis, y ahí retomo con la ministra Toá, porque ella hizo esta causa también una causa importante. La ley le quita el territorio de mercado pero al por supuesto, y esto no es que estos son guerras de territorio, ¿verdad? Exacto, y eso no resulta de un día para otro, es un camino, pero que hay que empezar a... Y yo creo que, perdón, y creo que hoy día tenemos un apoyo bastante transversal. Me atrevería a preguntarle a la presidenta de Evópoli, porque yo sé, he tenido conversaciones y yo estoy seguro que también desde la centro derecha más liberal, tienen una mirada que va en esta misma dirección, y así he podido tantear con algunos parlamentarios. Así que yo creo que llegó el momento de que el Ejecutivo, Carolina Toá, tome este toro por las astas y avancemos en una regulación que primero que nada, déjame expandirme un segundito en esto, proteja a nuestros niños, niñas y adolescentes de convertirse en soldados, ¿cierto?, de los narcos, y los proteja del acceso desregulado a las drogas, que hoy día es lo que permite la desregulación. Y por otro lado, que ha estado en el frente de las regulaciones de Canadá, de Alemania, lo que han dicho sus dirigentes, arrebatarle el mercado al crimen organizado. Si no hacemos eso, si no cortamos el chorro económico que hoy día deviene en este poder de fuego, que incluso apabulla a las propias policías, ¿cierto?, la verdad es que no vamos a tener éxito en esta lucha frontal. Gloria ha sido interpelada en esta mesa, en este póker. Sí, yo me voy a retrotraer en el tiempo. Yo creo que este problema ya está alcanzando niveles muy difíciles de sostener con los mecanismos que tenemos. Nosotros en febrero hicimos una declaración conjunta, Chile Vamos con Demócratas, marcando que la delincuencia, esto fue antes del secuestro de Ronald Ojeda incluso, que el crimen organizado y el narcotráfico estaban transformándose en un problema de seguridad nacional y que teníamos que tomar medidas distintas. Desde febrero hasta ahora ha pasado poco, solo que ha muerto más gente, y ahora en pocos días había 18 fallecidos, incluidos 4 menores. Entonces, lo que yo echo de menos es algo que sea como una forma distinta de armarlo, una fuerza de tarea especial que el presidente designe y le dé el encargo y les diga, ustedes en un mes me tienen que traer las soluciones de corto plazo y también las estrategias de más largo plazo. ¿Usted, disculpe, ve el estado de sitio una solución o la despenalización al menos de la marihuana? Yo creo que esas son todas soluciones que uno puede decir que tienen una cierta efectividad, pero no son parte de una estrategia. Y yo creo que aquí estamos en una amenaza que es tan grande como podría ser una amenaza de un país extranjero. Por eso es que nosotros creemos que es una amenaza para la seguridad nacional, porque termina el narcotráfico y el crimen organizado debilitando la democracia. Pero usted sabe que esto va a ser una pelea constante. En Europa y compran a los, no sé, a funcionarios de aduana, es de silabario. Esto se sabe cómo actúan. Y Chile se transforma entonces en un pasillo para la droga, la cantidad de plata es tan monumental que alcanza para comprarse a toda la gente y quedan con plata encima. Entonces, o se toma una estrategia distinta, porque yo comparto que la ministra hace todo lo que puede, que Monsalve también. Ahora, sí les critico que cuando ellos tuvieron la oportunidad de votar a favor, por ejemplo, de un sistema nacional de inteligencia, lo rechazaron. Y rechazaron la ley de infraestructura crítica y rechazaron toda la agenda de seguridad del presidente Piñera.
y ahora están promoviendo las mismas cosas. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por apoyar. Y que tampoco se ha podido, se ha aprobado con la derecha hoy, como que está pasando lo mismo antes y después. Claro, pero ahí yo creo que estamos bastante cerca de llegar a acuerdos y aprobar. Pero qué buena noticia nos da. Pero entonces, no es como, claro, yo creo que esa parte, la parte legislativa es una. Un sistema nacional de inteligencia es urgente, todo el mundo desarrollado lo tiene. Entonces, yo creo que se ha atrasado en parte porque hay prejuicios respecto a la inteligencia que tienen que bajar esa barrera y tiene que haber algo que nos ayude a detectar antes y no cuando estemos con... Quiero saber lo que opina también usted, diputado Soto, pero primero quiero que veamos lo que declaró precisamente la ministra del Interior respecto de poner un estado de sitio, dijo. Mira, Hace tiempo que estamos impulsando en el Parlamento la modalidad de infraestructura crítica. Y en esa evaluación recibimos propuestas y escuchamos distintas alternativas. Pero en particular, el instrumento de estado de sitio para la región metropolitana no nos parece un instrumento que vaya a servirnos en esa conversación. Seguimos ciertamente, pero en este momento no tenemos una definición de aplicarlo porque la evidencia no nos indica que sería una medida que ayudaría. Carta por ahora, ministra. No, participación de militares no se descarta. En este momento, estado de sitio no lo vemos como una opción. Diputado Raúl Soto. Bueno, varias cosas. En algunas tengo coincidencias y en otras tengo diferencias con la ministra de todas. Primero, creo que es justo decir que este gobierno ha sido probablemente de los últimos gobiernos el que más ha hecho en materia de seguridad, en términos de leyes, en términos de cambios estructurales e institucionales y en términos de aporte en recursos. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. ¿Se nota? Tampoco. ¿Por qué? Porque la gravedad y la profundidad de la crisis que le tocó vivir a este gobierno es muy grande. Y porque el Estado estaba atrasado en al menos una década y se encontró con un crimen organizado, un Estado desorganizado. Y la ministra Toá lamentablemente está pagando los costos y los platos rotos del momento que nos tocó vivir, ¿verdad? Con una eventual o posible candidatura presidencial que no prende debido a que está pagando los costos, digamos, de las complejidades de las nuevas formas delictuales cuyo tema es el que encabeza su cartera. Pero yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. Ahora, todo lo que se está haciendo, Freddy, en materia de delincuencia, va a atacar el fondo del problema y va a tener efectos en el mediano, en el largo plazo, sin duda alguna. ¿Ya? Y por eso yo creo que va en la dirección correcta. Mi diferencia con la ministra Toá y con el gobierno y con el presidente, particularmente porque al final quien toma las decisiones es el presidente y no la ministra, es que estamos haciendo en el corto plazo. ¿Ya? Si no queremos, si ya tenemos el diagnóstico compartido de que la crisis es grave, de que está el crimen organizado transnacional, de que el narcotráfico está penetrando nuestras instituciones, yo comparto, avancemos en formas creativas como por ejemplo la regulación y revisar lo que pasa con las drogas en nuestro país, pero también necesitamos medidas de shock en el corto plazo que le den la tranquilidad y la seguridad a la población que nosotros representamos, ¿verdad?, de que van a tener un Estado proactivo y utilizando todas sus capacidades contra la delincuencia, contra el crimen organizado para protegerlo. Y en ese contexto no se puede descartar ninguna herramienta. A mí no me gusta tanto el estado de sitio. ¿El estado de sitio no lo descarta usted? Es que el estado de sitio dice relación, Freddy, con un estado de guerra interna. ¿Ya? Pero un estado de emergencia, por razones de orden público, de seguridad, ¿ya?, o la ley de infraestructura crítica que permita complementar los esfuerzos policiales con esfuerzos bien regulados, bien razonados respecto de qué pueden hacer o no los militares, me parece que algo que no hay Aprovechemos que está usted con la palabra y abrimos el debate con la carta también que tiene usted y ya, vamos a poner para aquí esta conversación. Al presidente, que al final, claro, todo se le achaca un poco a la ministra Toá, pero quien toma las decisiones, a quien le pregunta a la ministra Toá es el presidente Boric. Se tuvo que venir de su gira a Paraguay, tuvo que suspender su gira a los Juegos Olímpicos, cosa que me parece positiva, y tuvo que salir personalmente a reforzar un anuncio que fue muy débil. O sea, después de casi 20 asesinatos en una semana, salir a decir que vamos a coordinar a la PDI con Carabineros y el Ministerio Público me parece que es el mínimo, es el décimo. Me parece mucho más potente el anuncio de la construcción de una cárcel de alta seguridad. Escuchemos lo que dijo sobre la cárcel. Sí. Ahí está, lo que dijo el presidente Boric. Es una cárcel de máxima seguridad que será emplazada en la región metropolitana y tendrá un costo aproximado de 90.000 millones de pesos y aumentará en 500 las plazas, los cupos.
de este tipo de cárceles por sobre lo que ya había mencionado anteriormente. Pero esto requiere, como he dicho antes, sentido de urgencia. Por eso, para acelerar la construcción de esta cárcel, voy a enviar al Congreso un proyecto de ley para exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran la ejecución de estos proyectos. Quiero poner una reflexión acá, no con el ánimo de empatar, ¿no? Sino al revés, ¿no? Con el ánimo de demostrar que esto que estamos viviendo es un tema de Estado. Y si las soluciones son o no son hacer más cárcel o menos cárceles, ¿no? Quiero mostrar algunas cosas que ocurrieron durante el gobierno también del presidente Piñera en este sentido, ¿no? Algunos titulares que vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo ¿no? Que Piñera lamenta balacera en Maipú y anuncia proyecto de ley para combatir el crimen organizado. ¿Se acuerdan de esta balacera que ocurrió, donde 4 personas lesionadas y una mujer fallecida, incluso en plena plaza de Maipú, que motivó a que el presidente Piñera hiciera, ¿no? un proyecto de ley contra este crimen organizado? Esto ya había pasado el 23 de diciembre de hace 2 o 3 años, cuando estaba presidente en su segundo mandato. También hubo otra balacera también que recordamos, y Desbordes incluso llegó a decir en un mea culpa mientras era candidato presidencial que hay que reconocer que nosotros los invitamos. Se refiere a los venezolanos que llegaron en masa, muchos de ellos delincuentes, ¿no? Que llega, y esto lo dice Desbordes en febrero de 2021, cuando era, como te decía, candidato presidencial. Y luego hay otra... De hecho, los de Lampa, de los asesinatos de Lampa, tenían que ver, habían entrado durante la administración Piñera, efectivamente. Le dieron visa. Y lo último que queremos recordar, repetimos, no a manera de empate, sino que de demostrar que esto es un problema de Estado, ¿no? Y así ojalá la clase política nuestra lo tomara. Esta balacera, ¿no? Que también dejó un muerto y 2 heridos en Recoleta, no descartan un ajuste de cuentas. Esto se venía ya demostrando, se venía incubando, ¿no? Entonces la pregunta que hacemos, ¿estamos actuando nosotros a la altura de que este es un problema que va a trascender incluso este gobierno? Va a seguir. Y hay países llamados del primer mundo que conviven con esto. Conviven con buenos sistemas en Europa. Yo lo vi. Yo quisiera aquí... En Estados Unidos, ni hablar, el crimen organizado, ¿no? Y todas las series de Netflix que así lo demuestran, de cómo también se meten incluso en las instituciones. Cuando el crimen organizado llega a un país, porque ya se metió en las instituciones que tienen que vigilarlo y tienen que combatirlo. Pero cuando usted tiene fiscales, fiscales de droga que persiguen a pacientes que cultivan 3 plantas y después y que le piden 5 años de cárcel y después se da cuenta, como el ex fiscal jefe de Puerto Natales o el fiscal Mena de Rancagua, que resulta que ellos tenían tratativas con los propios narcos. O cuando de un techo de una comisaría cae droga. O por ejemplo, el sobrino del director nacional de Gendarmería fue detenido por entrar cocaína a una cárcel. Exacto. Entonces, vemos que esto tiene penetrado la institucionalidad. Las policías, todos los días vemos carabineros o PDI involucrados en este tipo de procedimientos. Entonces, ¿estamos tarde? Estamos tarde. Pero aún así tenemos que desplegar todas las herramientas. Primero, que yo creo que volver a decir que es responsabilidad del presidente Piñera que haya extranjeros que estén delinquiendo no tiene sustento ninguno. O sea, los delincuentes son delincuentes nacionales o extranjeros, y cuando vemos las estadísticas están bastante repartidas. Además, el presidente Piñera mandó la agenda de seguridad y esa fue rechazada completamente. Incluso, por ejemplo, por el actual subsecretario Monsalve. Votó en contra de todos los proyectos que estaban apuntando en esa dirección. Pero yo creo que esa discusión de verdad no aporta nada ahora, porque eso ya estamos en la situación que estamos. Y si no se hizo antes, los delincuentes ya tuvieron 3 años de ventaja y se han organizado más, como decía el diputado. Está en el Estado desorganizado y el crimen organizado. O sea, el desbalance de verdad es así. Y yo creo que es cierto que hay que tomar medidas especiales, y vuelvo al tema de seguridad nacional. Esto no es delincuencia común, y yo creo que un problema es que se ha tratado como delincuencia común, como un aumento de la delincuencia, pero no es así. Son organizaciones con plata, con conocimiento, con estructuras logísticas, con inteligencia, con análisis de dónde están los grupos más vulnerables, y los usan. Y yo creo que es cierto que usan a niños. La Camila Merino, alcaldesa de Vitacura, que ha logrado reducir a la mitad los delitos y detener gente. Me decía que la estadística es pavorosa. 70% son menores de edad.
son niños que están fuera del sistema escolar porque trabajan para los delincuentes. Oye, hace casi 40 años que los prisioneros escribieron pateando piedras. Bueno, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, que acaba de vivir en Quilicura, justamente. O sea, la alternativa, claro, si la alternativa es que tú puedes vivir y tener una renta y comprarte las zapatillas trabajando con los narcos. Para cerrar el tema, para seguir con las cartas. Yo siendo objetivo, yo comparto que buscar o escarbar hacia atrás responsabilidad a lo mejor no contribuye a ver cómo generamos un mejor ambiente para las soluciones que requerimos hoy día. Pero tampoco es bueno olvidar. Porque cuando se olvidan las cosas que ocurrieron, se cometen los mismos errores a los delincuentes. Entonces, a mí, de verdad, Gloria, lo que no me gusta todos los delincuentes, pero eso posibilitó la entrada de delincuentes. Todo el cariño que tú sabes que te tengo. Usted es política igual que yo y que Ana María. Las señales políticas generan consecuencias. Cuando un presidente de la República va a Cúcuta, sus ministros, dirigentes de sus partidos señalan que invitan a los venezolanos a venir a Chile, se crean herramientas como la visa especial. Porque están siendo víctimas de una dictadura que hasta ahora está generando estos flujos migratorios. Y las consecuencias las estamos viviendo hoy día. Algunos de los imputados, en el caso de la masacre de Lampa, se les otorgó visa en el gobierno de Piñera. ¿Ya? Otro, para ser justo también, ¿verdad?, fue expulsado en este gobierno y volvió a entrar, como Pedro, por su casa por pasos no habilitados, ¿verdad? Entonces hay responsabilidades compartidas, pero hoy día no podemos pasar por alto lo mal que se hizo y lo que se heredó de parte del gobierno anterior. Sí, pero lo que no podemos pasar por alto definitivamente es que la responsabilidad por la seguridad pública es del presidente de la República y es del gobierno en ejercicio. Y yo creo que eso es lo que nosotros... No, si tiene que hacerse cargo. Y todos vamos a colaborar para que se resuelva el problema, porque esto nos afecta a todos. Como ciudadano, así esto lo vivo, ¿no? Claro. Ya que tengo aquí representantes que están en el poder, ahí en la primera línea del poder. Que se vea la panorámica de esto. Porque no solamente se arregla como si es el señor Insulza, es que eso son medidas sueltas. En las calles, porque no van a estar siempre, porque el a eso me refiero, que no pueden ser medidas sueltas. No tiene que ser la panorámica. Que dice Anita por eso tiene que ser una fuerza de tarea, pública, distribuir mejor el ingreso. Es que a eso, cuando vemos cuál es el caldo cultivo, en qué esto ocurre, ¿no? Estamos en un país que, salvo 2 países africanos, esto lo dice siempre porque en la cruda realidad es el país donde más se concentra la riqueza del planeta. Claro. Después de 2 países africanos. Esos mismos países no tienen todo el sistema de protección social que tiene Chile. Pero que no es tanto, que no es tal. Ese sistema de protección social, perdóname, bastante débil todavía. Entiendo el argumento, entiendo que hay razones y eso es objetivo, es un hecho objetivo. Pero aquí el crimen organizado es el que está dominando la situación. Claro, más allá de las razones. Por favor, yo creo que aquí hay dos factores. Y si no fuera eso, serían otras razones. Problema es serían climáticas. Está el crimen organizado, pero que encuentra un caldo de cultivo favorable, que es la inequidad estructural que tenemos como sociedad. Y la debilidad de las instituciones. Por supuesto, la debilidad de las instituciones, la inequidad que tenemos en general hoy día. De verdad, ¿qué posibilidades tiene ese niño de Parinacota, en Quilicura, de pensar que con su esfuerzo realmente va a surgir en la vida? Es mucho más tentador hacerse niño soldado que va a tener $1 millón de pesos a la semana, porque eso es lo que pueden llegar a tener. Entonces, evidentemente que tenemos que mirar este caldo de cultivo de mejorar las condiciones. Esto es parte de lo que abordamos con el defensor de la niñez, avanzar desde todos los ámbitos en potenciar las plazas, la seguridad, la presencia policial, dar oportunidades, dar horizonte de posibilidades que hoy día todavía no están claros. Tenemos que seguir con las cartas, pero a raíz de las cárceles viene una sección que está muy entretenida. Usted ya la ha visto acá, Gloria, que es la ruleta del poder. Raúl, la ruleta del poder. Así que vayan buscando las fichas, porque van a tener que elegir entre poner fichas en esta ruleta del poder. Le ponen ficha a Iracy Asler o a Camila Vallejo, ¿no?, por esta pelea por la ubicación de la cárcel, ¿no? Se dice la decisión de construir un nuevo centro penitenciario en el centro de la capital fue criticada duramente por la alcaldesa Iracy Asler y no solo estuvo sola en esto, otros representantes de la comuna, tanto del oficialismo como de la oposición, arremetieron contra el anuncio del gobierno. Veamos lo que dijo, ¿no? Y lo conversamos. Veamos lo que dijo. Busquen las fichas. Ante la posibilidad de una nueva cárcel pública en la comuna de Santiago, como vecina y alcaldesa me opongo rotundamente. La tendencia en Chile y en el mundo es a que las cárceles estén fuera de los núcleos urbanos. Como alcaldesa, mi responsabilidad es trabajar por la seguridad, por el desarrollo urbano y también por la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Santiago, y eso seguiremos haciendo.
Y le dijo a la ministra, ¿no? La ministra Vallejo subrayó que la propuesta de ubicar un centro penitenciario en una comuna no es una decisión improvisada, dijo, sino que se enfoca en encontrar un emplazamiento estratégico para reducir riesgos significativos. Complejo. Encuentro entre las dos nuevas generaciones del Partido Comunista, todo esto, ¿no? Hay que recordar que ambas son del PC y son de la misma generación, ya no es un problema generacional acá, sino que de misión. Veamos lo que dijo precisamente entonces la vocera y vayan buscando las fichas. Es poco popular para cualquier alcalde, alcaldesa o los propios vecinos y vecinas de la comuna donde va a terminar emplazándose esta cárcel de alta seguridad. Hay estudios, ¿no? Hay estudios de justificación para determinar el lugar donde se emplaza que tienen principalmente que ver con la seguridad y permitir efectivamente que además en el entorno no haya ninguna condición para que se produzca un posible contagio o relación criminológica entre los que están presos y las personas que están fuera. Ya, es complejo ser gobierno, incluso para el monolítico Partido Comunista. Tengo todas mis fichas. Ya, tú tienes que ponerle ficha, Anita, ¿quién crees tú que tiene más la razón, si la alcaldesa Hasler o la vocera de gobierno Camila Vallejo? Ya, pero que parta otro. ¿Ya? No va a partir a mí. No, partamos A con mí usted. no me pida que le ponga ficha a ninguna. Pero así el Va a tener que juego, tiene que ponerle ficha a ponerle una más. Es comunista. mucho pedir. Puedo coincidir en el argumento, pero no me pida que le ponga ficha. Pero ponga las fichas verdes ya, o la blanca, no sé, pero no le ponga la ficha roja. Ya, voy a coincidir en el argumento mejor. Yo creo, y también es lo que he visto, que en general los centros de alta seguridad están también en una condición de aislamiento, no en las áreas urbanas. Y precisamente porque lo que ocurre en el entorno de las cárceles también puede involucrar nuevos riesgos de seguridad para la comunidad. Entonces, ¿le ponen las fichas a usted a la alcaldesa Hasler en esta discusión? Sí, yo creo que ella tiene un argumento y por lo menos es lo que me parece. Si uno mira en Estados Unidos, las cárceles de alta seguridad incluso están en islas, no sé, están totalmente inaccesibles. Porque además se trata de impedir que los reclusos, que por muy alta seguridad que sea, acuérdense que la misión de ellos adentro de esa cárcel es salir. Entonces van a estar siempre elaborando la forma de salir. No, y ahora sabemos que mantienen comunicación con el exterior. Claro, entonces hay que ponerle más restricciones. Con el dolor de su alma, Gloria Hood tuvo que ponerle ficha a la alcaldesa del Partido la ficha más inocua, que se note menos y se mimetice con el marco. 10 puntos, nada más. Yo, mira, Diputada Gamboria, es complejo porque yo tiendo inicialmente a pensar igual, que en general vemos la experiencia en otras partes, que las cárceles son aisladas, que más allá de que sea un lugar muy seguro, genera un impacto al medio de un centro urbano. Creo que, pero la ministra Vallejo habla de que tienen estudios, me gustaría conocer esos estudios de los cuales habla. Aprovecho de decir que me parece bien, obviamente se necesita una cárcel de alta seguridad, pero no podemos olvidar que mientras las cárceles que actualmente existen, que tienen casi 60.000 internos, sigan en estas condiciones, no hay rehabilitación ni reinserción posible. O sea, si no nos hacemos cargo de eso, esas siguen siendo una escuela del crimen. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo he estado en Colina 2 veces en los últimos par de meses. Yo suelo ir a las cárceles. Y de verdad es inhumano lo que se vive ahí y es evidente que nadie sale rehabilitado. Entonces, cárcel de alta seguridad, pero tenemos que intervenir. ¿Y eso qué significa? Recursos. Por supuesto que mucho más recursos porque necesitamos aspirar a que haya una rehabilitación y reinserción verdadera. Si no, estamos fracasando nuevamente. Y así que le pongo la ficha a la alcaldesa, aunque me reservo después para mirar el estudio que diga la ministra, pero vamos, le pongo harta ficha ahí. Buenas fichas para la alcaldesa. Le pegamos titulares y pegamos a quién le pone ficha también, diputado Soto. Esto lo dice el ministro subrogante Jaime Gajardo, que también le digo es comunista también. Responde a posición de Hasler a cárcel de alta seguridad en Santiago. Dice, con esa lógica sería imposible avanzar. La autoridad del Ministerio de Justicia dijo que para evitar ese tipo de inconvenientes se recurrirá al Congreso para que autorice la excepción de todos aquellos permisos adicionales que se requieren para la construcción de una cárcel. Ahora, en medio de las elecciones y del problema que está teniendo la Hasler para elegir. O sea, ¿qué vecino de la comuna de Santiago va a querer que una cárcel de alta seguridad esté ahí? Obvio. Aquí más contento Mario Deportes. Yo creo que está. Mandamos saludos a Mario Deportes, la mejor campaña que ha tenido. Una paleteada para Mario Deportes. Yo acá le voy a poner todas mis fichas a la alcaldesa. Sí, todas las fichas. En este tema. Bien, que por una razón muy sencilla, mira, lo decías tú. Yo apoyo
fuertemente la iniciativa anunciada respecto de la creación de esta nueva cárcel de alta seguridad. Lo veníamos pidiendo hace tiempo. Es una de las cosas que se requieren, no es la única. Se requiere prevención, se requiere reinserción, se requieren medidas de shock, se requiere una serie de elementos para tener una política integral de seguridad. Pero me extraña, y por eso la crítica, la falta de criterio político del gobierno, por favor. O sea, la falta de estrategia. O sea, está bien, hagamos este anuncio, pero no se puede hacer un anuncio de esa envergadura a meses de una elección municipal sin preparar el escenario, sin hablar con su alcalde, sin hablar con los dirigentes del oficialismo, sin ver dónde es efectivamente el mejor lugar, porque era evidente que se iba a generar un rechazo de parte de la autoridad local. Hay una palabra que es diálogo previo, que es importante. Y la lógica indica que efectivamente los mejores lugares son las zonas periféricas de los centros urbanos y no en el centro de las ciudades, ¿no? O como bien dices tú, en una zona aislada, una isla, donde sea, ¿no? Pero claramente acá se genera de manera torpe un conflicto político al interior de fuerzas que debiesen estar colaborando más que peleando entre ellas. Claro, es que lo más probable es que esto sea como algunos sistemas que yo he visto, yo vuelvo a mi origen de transporte, que a veces dicen, ya vamos a construir el supertren aquí porque hay riel. Seguramente hay un terreno, porque tanta presión para que sea acá, quiere decir que ya alguna predefinición hay de un lugar que puede estar disponible. Claro. A eso me suena. Pero sí concuerdo no que la falta de timing, la falta de mirada estratégica, de verdad que pusieron una situación muy incómoda a la alcaldesa también con esto, ¿no? Además, da la impresión un poco de improvisación. En el palacio ahí como que tenían esto pensado para más adelante y dada la emergencia, ya adelantémonos, tirémoslo ahora, pero sin ninguna... Pero insisto también en lo otro, de verdad, hacernos cargo de las cárceles que hay hoy día y lo que allí ocurre, que es muy terrible, de verdad que sí. Entonces, sí, cárcel de seguridad, yo creo que todos concordamos la necesidad, pero es urgente hacernos cargo de la situación carcelaria actual. Ahí hay vulneración permanente de derechos humanos. Entonces, ¿qué les vamos? Es muy difícil exigirles a esas personas que además salgan rehabilitadas. Pero, perdón, situación, acá yo tengo una denuncia de una situación de una persona que está detenida por delitos, que está bien detenida, bien condenada, pero que está con un cáncer tremendo y que resulta que ha tenido 10 citas de atención médica y no han podido acudir a sus citas porque no hay vehículo en la cárcel para trasladarlo, un paciente oncológico. Más allá de que haya cometido un delito, tiene derecho a un tratamiento oncológico. Entonces, de verdad, la vulneración de derechos humanos que existe hoy día en las cárceles, la poca dignidad hace muy difícil apostar a reformar, ¿cierto?, los ciudadanos que queremos que se inserten en la sociedad. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir creciendo y creciendo cada vez más cárceles? Tampoco eso es posible. Estamos fallando y hay que revisar dónde estamos fallando, además de la cárcel de alta seguridad. Ya, nadie apostó nadie le puso ficha al gobierno en esto, ¿ah? Ni siquiera los diputados oficialistas le pusieron ficha al gobierno. ¿Ah? Qué poco timing, ¿eh? Qué poco timing. Es que ¿sabes qué pasa? El ser oficialista no hace que uno pueda estar de acuerdo con todo lo que no nos parece. Creo que al contrario. Pero además salieron a defender la propuesta. Sí, claro. Sí, pues además poner una cárcel en la comuna es como poner ahora el estadio de la U. Nadie lo quiere. Nadie quiere una equipa que no me opina. Es el problema, siendo de la U, lamentablemente. Pero tienen razón la gente. ¿Quién va a querer un estadio en la o este tipo de desorden, no? En fin. Hay casos, no sé, en Italia, ellos tienen cárceles de alta seguridad y que funcionan bien, que las armaron para los detenidos de la mafia. Sí. Y están totalmente incomunicados. Pero es de alta seguridad, más claro, encima. por eso. Es que es el diseño. Pero ahí hay que ver dónde los tienen, cómo se... A mí me gustaría ver los estudios del que señala la ministra Vallejo para poder conocerlos, ¿no? Claro. Ver la información, porque sé que tienen estudios, bueno, yo les aseguro que no va a ser donde estaban pensando en el centro de Santiago. Van a tener que buscar otro lugar. O sea, ya se trabó la discusión. Ya no fue. Oye, tengo que poner una carta acá, pero no la encuentro. O alguien se robó la carta. Mi carta. Me falta su carta. Ahí está entonces. Ya, a ver, esta es mi carta. Es que viste que recibamos su carta y hemos conversado mucho. Sí, lo que pasa es que con todo el revuelo que se ha generado por el tema de la seguridad, hay otras cosas que están pasando un poquito piola por debajo y que a mí me parece muy, muy importante por su impacto en la estabilidad democrática, que es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo y yo creo que lo compartimos. Y es lo que pasa en el Poder Judicial. Yo creo que esta discusión, y por eso es que a mí mi carta es el presidente de la Corte Suprema. Qué buena carta trajo, ¿eh? Que tiene una tremenda responsabilidad. Yo creo que estamos viendo un problema que es contingente, coyuntural, pero esto tiene una implicancia
enorme para la institucionalidad del país. ¿Cómo lo ve usted, Gloria? Y yo creo que aquí hay que revisar desde el criterio de nombramiento de los jueces, y eso era parte del texto constitucional que lamentablemente se rechazó. Pero los dos textos, en ambos. Los dos. Los tres y para la comisión de expertos, ¿no? Cómo nombrar distinto, y eso el exministro Larraín era muy promotor de cambiar el mecanismo de nombramiento de los jueces. Sí. Pero todo lo que hemos ido conociendo un poco de conversaciones, transacciones, lo único que hacen es debilitar la opinión de las personas respecto al Poder Judicial. Y si hay algo en lo que todos deberíamos confiar ciegamente, es en la justicia, que sea igual para todos, pero que además no haya cosas que nos hagan dudar de la ecuanimidad de los jueces. Y yo creo que aquí hay un tema tremendo, importante, que está pasando un poquito como en segundo plano de noticias y de titulares, pero de la mayor importancia. Si veamos titular y abrimos qué interesante debate que trae Gloria Hunt. Ahí está. Ministra Ángela Vivanco presenta recurso para anular la investigación por tráfico de influencias en el Poder Judicial. La ministra de la Corte Suprema se encuentra siendo investigada por el presunto tráfico de influencias ejercido por su pareja, ¿no? El señor Migueles, en el nombramiento del fiscal nacional el 2023. Esto, claro, es parte, ¿no?, de los chats que se han ido conociendo, los pocos WhatsApp que se han ido conociendo incluso de Hermosilla, pero también de bueno, y en relación a... exministro, ¿cómo se llama el exministro? El señor Juan Poblete, el ministro Poblete, también se han conocido con los WhatsApp. Pero me preocupa que el presidente de la Corte Suprema tome las medidas adecuadas, que haga ver, que transmita es como la transparencia del Poder Judicial, el priorizar la institucionalidad y que despeje toda duda respecto a la confianza que podemos tener en la justicia. Sí, porque ya hay una afectación. Evidentemente esto ya ha sembrado un manto de desconfianza, de duda. Cuando vemos a la ministra Vivanco operando para que deje de funcionar la Comisión de Ética, que había estado dormida además en el Poder Judicial, ¿cierto?, en la Corte Suprema. Yo le encuentro razón al al argumento de ella que dice, no soy yo la de los mensajes, es cierto. Pero aquí, por eso yo traje esta carta. Pero necesitamos mucho más transparencia. Él tiene que ser el juez, es la pareja de ella, el juez de la justicia. Sí, y porque él tiene que poner hoy día tenemos una sensación de una justicia un poco injusta, que no es igual para todos. Tenemos la sensación de que hay estos arreglines, ¿cierto?, en estas altas esferas, y hoy día tenemos que cambiar la forma en que se eligen, se nombran a los magistrados, brindando total transparencia. No puede estar tan amarrado a la gestión política, porque se naturalizó además las influencias políticas para lograrlo mediante esto. Hemos visto afirmaciones de jueces que dicen, bueno, pero ¿qué tiene de raro? Como que siempre ha sido así. Me parece que es el momento de cambiar dramáticamente esto para que logremos recuperar la confianza en nuestro sistema judicial. Yo estoy de acuerdo. Yo en general soy bien institucionalista, pero creo que estamos al borde de una crisis del sistema judicial que va a ser brutal. Porque lo dice muy bien Gloria, ¿no? Hay un nivel de desconfianza, ya de poca credibilidad del sistema de justicia de parte de la propia ciudadanía, que tiende a debilitar la base misma sobre la cual se sostiene la democracia. Y eso es tremendamente preocupante. O sea, la gente debiese sentir que la justicia es justa, es objetiva, es imparcial, ¿verdad?, que no está permeada o influida por el mundo político, por el mundo del poder económico. Oye, y sobre todo ahora, y eso hoy día no está ocurriendo, que además puede estar expuesta justamente al crimen organizado y a los narcos. Cuando yo creo que eso jueza, va a venir. Acuérdate que quería revelar la identidad de los testigos protegidos. Eso, lo primero que yo pensé es o le tienen amenazada a la familia o la tienen comprada. Son las dos alternativas. Son evidentes, Claro, son cosas muy raras. Oye, en la Comisión de Constitución es un riesgo enorme. Se empezó a discutir ya un proyecto que presentamos junto a varios parlamentarios, entre ellos la diputada Musante, para cambiar el sistema de nombramiento de los jueces. ¿Ya? Creo que es más pertinente que nunca y urgente hacerlo ahora. Saquen idea de ambos proyectos constitucionales. Eso, en el texto de la Comisión Experta. El exministro Larraín lo intentó, pero el lobby es tan brutal, porque hay tanta gente involucrada de todos lados. Es que al poder le conviene de las maneras, al poder al general, hablando, ¿no? Hoy día tenemos pero una sensación la Comisión en la Experta votó a favor. Acuérdate que había acuerdo unánime. Es cosa de tomarlo de la Comisión Experta y echarlo a andar. Y lo otro, una reforma procesal penal yo creo que es necesaria también. Es necesario, pero porque la sensación de una justicia injusta está instalada ya en la ciudadanía. Y perdón, yo sé que podemos no tener acuerdo aquí, pero claramente el ver cómo ha sido tratado el alcalde Jadwe por la justicia, en comparación, por ejemplo,
con el señor Macaya, que está en su casa, o con la exalcaldesa Barriga. O sea, vemos evidentemente... Le sugiero, que me tengo que ir a un corte, pero a la vuelta volvemos con ese tema, porque tengo una carta aquí, justamente, que hablaba de esto que está ocurriendo en la justicia, por si quiere profundizarlo, diputada Gambori. Una pausa y seguimos en este póker político. No te vayas de la sintonía. Pues bien, seguimos en el segundo bloque y final de nuestro póker político junto a Gloria Hood, junto a Ana María Gamburi, junto a don Raúl Soto, hablando de la contingencia. Quiero transparentarle algo. Mientras estamos en esta grabación, se conoció finalmente la sentencia para Eduardo Macaya. Lo leemos y lo conversamos. Condenado a 6 años de cárcel por abuso sexual a menores, el padre del presidente de la UDI solo asistió por Zoom a la audiencia de lectura de sentencia y la Fiscalía, recordemos, pedía 12 años de prisión. Macaya Centili, que es el padre del senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, como les decía, fue sentenciado a 6 años de cárcel por 2 casos de abuso sexual reiterado contra menores de edad. Hechos que tuvieron lugar en la comuna de Placilla y por los que fue declarado culpable el pasado 10 de julio en un fallo unánime. El Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de San Fernando lo condenó a 6 años de cárcel efectiva en una audiencia a la que el formalizado solo asistió por vía telemática, y la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins solicitaba, recuerden, una pena de 12 años de cárcel por esta causa, donde originalmente lo había acusado de 4 hechos de abuso sexual reiterado en Placilla, pero el tribunal la semana pasada lo absolvió de 2. 12 años solamente había pedido a la Fiscalía, cosa que también llamó la atención para algunos juristas expertos en derecho penal, ¿no? Solamente 12 años por 4, en ese momento, ¿no? 4 acusaciones de abuso sexual a menores. Finalmente fue por 2, pero reiteradas a esas 2. Yo encuentro que 6 años por uno de los crímenes más atroces que se puede cometer, que es abusar de niños y adolescentes, sexualmente en este caso, más aún. O sea, creo que 6 años es muy poco. Lo digo sinceramente, porque de verdad creo que es de las cosas más atroces de las que podemos tener conocimiento. Por esto todavía es apelable incluso. Sí, yo espero que Fiscalía, o sea, que... Para bien o para mal. Primero, ojalá que sea cárcel efectiva y que no esté, de verdad, después accediendo a otro tipo de beneficios. Sabemos ya que, a diferencia de otros casos, no quedó en prisión preventiva, ya está con arresto domiciliario. No sabemos si ha tenido o no contacto con otras mujeres, con otras niñas, con otras personas durante el tiempo de esos arrestos domiciliarios. Espero que no. Pero es una persona que está siendo condenada por la justicia a prisión. Eso ya es un elemento positivo. Comparto de que 6 años parece bajo, ¿verdad?, para la gravedad del delito. Pero también yo creo que tiene que haber un reproche ético y político respecto del silencio de su partido, en este caso del hijo de esta persona, el senador Macaya, que además lo defendió, entiendo, públicamente. Veamos un titular de Javier Macaya, precisamente, ¿no? Y no han dicho nada. O sea, la UDI está en silencio absoluto, Chile Vamos también, y yo creo que en esto, sin duda, que hay que ponerse siempre, y Gloria lo va a compartir como mujer, ¿verdad?, del lado de la víctima, ¿no? Al menos hasta que la justicia se pronuncie, como lo está haciendo ahora, que está confirmando que estos hechos ocurrieron y que este tipo es un psicópata, un delincuente que merece estar tras la reja. Lo dice la justicia, no lo digo yo. Y el senador insinuó que nada de esto le habría estado pasando a su padre si no hubiera sido en razón de ser hijo de un político, de ser hijo... El propio Eduardo Macaya lo señaló. Claro, yo creo que aquí hay temas humanos también. Y yo primero quiero empatizar con el dolor que debe afectar a Javier Macaya, que inevitablemente lo debe estar pasando muy mal. Él y su familia. Víctimas también. Yo esperaría que eso no primero empatice con las víctimas. Pero desde luego, partamos de esa base. Pero aquí también hay un tema humano que por lo menos yo, que trabajo permanentemente con él, no puedo dejar pasar. Me parece que es una situación terrible, terrible. Terrible para las víctimas, también terrible para la familia. Porque son situaciones que nadie se imagina y nadie espera. Entonces me imagino que no debe ser fácil. Para las víctimas hay una reivindicación, y aquí, volviendo al tema de la justicia, hay de cierta forma confianza en la justicia. La justicia hizo su trabajo, se hizo una denuncia, que es una parte muy difícil de hacer, se hizo la denuncia. Más aún denunciantes que son familiares. Y esa denuncia fue acogida, el proceso se llevó a cabo, hubo una condena
y ahora, perdón, hubo una condena, ¿no? Y ahora ya se ratifica eso y se ratifica con cárcel. Y creo que eso muestra que el proceso sí ha tenido el ritmo que tienen que tener, porque tampoco han sido años de investigación. Me parece que esto ha fluido en beneficio de la víctima. ¿Usted cree que la justicia chilena actuó como hubiese actuado con cualquier ciudadano? Yo creo que aquí sí, yo creo que sí. Cuando se hacen estas acusaciones de que la justicia favorece a personas, no lo estaríamos viendo en la situación que lo estamos viendo ahora, que es con una condena a cárcel. Yo creo que eso vuelve un poco la confianza en que hay una consideración de los hechos objetivos. Yo no sé qué etapas vienen ahora, me imagino que puede haber apelaciones y ahí las víctimas particularmente tendrán que evaluar si hay una nueva actuación. Y lo encuentro terrible. Perfecto. Terrible también porque esto también nos llama a abrir o a respaldar a las víctimas, a facilitar las denuncias. Yo creo que en eso, anoche yo estuve en un panel que hablaba de la nueva ley de violencia integral contra las mujeres. Y uno de los impedimentos más grandes es la etapa de la denuncia. Tiene muchas trabas, tiene muchas dificultades, tiene muchos prejuicios. Yo creo que el hecho de que estas víctimas denunciaran es importante, que la justicia lo acogiera es importante, que hubiera una condena también es importante. Nos quedan un par de minutos, diputada. Usted había hablado también de Daniel Jadwe. Sí, antes de irnos, a ver si puede hacer un link. Porque claro, cuando hablamos de esta justicia es igual para todos, nos trata a todos igual. Al señor Macaya no lo vimos con chaleco amarillo y esposado en ningún momento. Tampoco a la exalcaldesa Barriga. ¿Era necesario eso que hicieron con el alcalde Jadwe? Sin duda que no. Entonces, lo pongo solo como un elemento. Cuando miramos efectivamente si se trata a todos por igual. Uno de los tribunales. Sin entrar en ese detalle, porque, pero es algo que opera. Porque Raúl Torrealba, en todas sus audiencias, andaba con el chaleco amarillo. Igual. Pero se dan cuenta que existe una discrecionalidad. A lo mejor el tipo de delito. Y, por otro lado, esta perseverancia, ¿cierto?, en esta prisión preventiva, que a mi juicio no tiene sentido la prisión preventiva del alcalde Jadwe. Creo que se ha transformado en un ataque político y la justicia no ha sido totalmente justa. No voy a cuestionar las acciones puntuales de cómo se desarrolla su proceso, que obviamente lo entendemos, pero entiendo que se han elevado también a órganos internacionales, ¿cierto?, en recursos de amparo hacia el alcalde, que yo espero que prosperen, y que esto se termine. Pero tengo que decir que la forma en que se lo ha tratado, como se lo ha expuesto, ha sido ignominiosa, ha sido tendenciosa. Ana María, no tengo duda de que no lo comparte, diputado. Yo creo, o sea, compartiendo que los tribunales siempre tienen que ser imparciales, justos, objetivos, etcétera. Lo que no comparto es porque creo que es un error garrafal de parte de la izquierda y del progresismo hacer defensas corporativas, políticas, incluso institucionales, como lo hizo el PC, respecto de personas que están siendo investigadas por la justicia por casos de corrupción. Independiente de su principio de inocencia, él tiene derecho a defenderse, a probar que lo que él dice es cierto, ¿verdad? Y el resultado del juicio determinará cuál es la verdad. Sin embargo, creo que cuando nosotros hacemos este tipo de defensa, ¿verdad?, nos pisamos la cola entre nosotros mismos, porque a los del frente le pedimos que critiquen a los propios. Que me parece inapropiado el traje amarillo, el esposado. Cuando le pedíamos a RN que criticara a Torrealba, cuando le pedíamos a la UDI que criticara a Katy Barriga, nosotros tenemos que hacer lo mismo con los propios. De lo contrario, le abrimos paso al avance de la extrema derecha. Eso es un error que se ha cometido en otros países del continente y además se justifica cuando la extrema derecha sale a defender a personajes como el propio Trump, que está siendo investigado por la justicia. Entonces, bueno, si lo hacemos nosotros, ¿por qué ellos no? Es que yo creo que no hay que creo que acá hay que ser justo para todos lados. Oye, escuchemos lo que dijo el abogado Manrique, el abogado de Daniel Jadwe, ¿no? Por favor. Ahí está. Si usted recuerda, tanto el Tribunal de Garantía como la Corte de Apelaciones, en una primera oportunidad, incluso con comentarios de actores públicos relevantes, digamos, a nivel de los sistemas de justicia, dicen que una de las cuestiones fundamentales para dejar a Jadwe preso es que, siendo alcalde, por esa condición podría existir un riesgo de reiteración. Justamente. Entonces, si usted lo tiene lejos del cargo, evidentemente ese riesgo de reiteración, siendo congruente con el argumento, debiera desaparecer.
Claro, hoy Claro, día deberían porque dejarlo dice libre porque ya no es alcalde. disculpa, pues. déjame leer esto. Jade no se rinde, caramba, señala la tercera, que tenía un round particular con Jade la tercera, ¿no? Equipo jurídico evalúa alternativas para mantenerlo como alcalde de Recoleta. Todo lo que conlleva acá, que claro, ojalá, uno que espera en todos estos casos es que la justicia sea igual para todo el mundo. Mira, ¿no? la única cosa que yo Porque creo... si Macaya, Acá no pero teníamos falla mucho en la sentido casa. los argumentos en el sentido del alcalde Jadwe. O sea, está bien, porque si la medida que la preocupación era que pudiera en su rol de alcalde seguir cometiendo teóricamente algunos delitos, eso hay un arresto domiciliario total, con intervenir la municipalidad. O sea, eso se podría lograr perfectamente. Peligro de fuga al país, absurdo. Entonces, había muchos otros caminos para evitar esta prisión preventiva que no se quisieron acoger. Yo creo pero que alguien del otro lado puede usar tus mismos argumentos, Claro, Ana María, para defender a Torralba, a Katy Barriga, a Trump, que depende, a Bolsonaro pues, o a cualquier otro. Depende. Entonces, ¿sabes lo Es que, ¿sabes qué? Yo te quiero decir los algo. mismos Yo tampoco argumentos. considero que Eso Katy está mal, Barriga tendría no que está estar en prisión bien. preventiva. Entonces, Lo por que favor, encuentro ¿usted criticable considera que en el Barriga... caso entonces, de Jadwe es que en cierto sector trata de ponerlo como un preso político. Y yo creo que eso es tirar el chicle hasta Ahora, el infinito, porque no hay hablando nada, con que los penalistas, delitos son delitos claramente bueno, veremos el tiempo, establecidos. veremos qué es lo que va diciendo el ningún tiempo. elemento para Tipificados. sostener que es un preso político. No, pues es si un preso común por una causa que está siendo investigada. exactamente, pues. Bueno, yo delitos ahí que están discrepo. completamente Discrepo. Muy bien. Yo creo que hoy día sí La ya reflexión tiene tintes de preso continúa en su político. casa. Es la justicia, está haciendo la justicia igual para todas y todos los chilenos. Aquí mi casos carta más, tiene casos que menos, asegurar eso. queda en tu reflexión ciudadana. Gracias, Gloria, por haber venido a este póker Muchas político. gracias. Muchas gracias, diputada Gracias. Gloria, por haber venido. Diputado Un gusto. Soto, también a usted por haber Muchas venido a este gracias. póker político. Gracias por la sintonía también. Gracias por los comentarios. Que tengas un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Chau, chau.